Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar brevemente acerca de qué se entiende por seguridad y qué implicaciones tiene a la hora de aplicarla a un sistema de información. Bien, una de las definiciones más recurridas, ¿de acuerdo?, a la hora de entender o comprender qué es la seguridad, es una definición que se encuentra en el libro de seguridad del NIST. Fijaros, esta definición de seguridad entiende que siempre que se aplica seguridad debe de ser ejercida o aplicada a lo que se llama un sistema de información, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un sistema informatizado el cual está manipulando información que es valiosa para una organización, ¿de acuerdo? A la hora de aplicar seguridad, ¿de acuerdo?, se distinguen dos componentes. Un componente es sobre qué cosas se aplica la seguridad, qué cosas protegemos, y otra cosa es el cómo se consigue esa seguridad. Fijaros que esta definición, cuando habla de a qué cosas se aplica seguridad, identifica los siguientes elementos. Identifica que hay que proteger el hardware de los equipos, ¿de acuerdo? Esto se consigue aplicando una seguridad física, pues protegiendo, por ejemplo, que la sala de servidores o el CPD de nuestra organización pues esté protegido con una puerta de control de acceso, de forma que solamente entre el personal autorizado. Pero también se habla de que la seguridad llega al software, a esas aplicaciones que se están ejecutando, también llega al firmware, o al sistema operativo o a la aplicación que está gobernando ese equipo, y también a la información o datos que se envían por la red de comunicaciones. Digamos que cada vez que definimos un plan de contingencia y tenemos que plantear qué debemos de proteger en nuestro sistema de información o en nuestra organización para que no exista problemas de seguridad, tendremos que contemplar todos estos elementos. En esta asignatura nos vamos a centrar principalmente, como su nombre indica, en la seguridad de la información. No nos va a interesar la protección del hardware. Por lo tanto, lo que vamos a aprender son técnicas y mecanismos para proteger el software, el firmware y sobre todo uno de nuestros grandes problemas, que va a ser la información o datos que se envía a través de las redes de comunicaciones. El hecho de que información de nuestra organización esté viajando por la red y por elementos que no estamos controlando, nos va a suponer un gran quebradero de cabeza y nos va a retar a la hora de definir buenos sistemas de protección para esos datos que viajan por la red. Una segunda lección que aprendemos de esta definición es que cada vez que nosotros queremos aplicar seguridad, lo que nos disponemos es a perseguir tres objetivos básicos: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad nos referimos a ocultar información. Cuando hablamos de disponibilidad, lo que intentamos es que los servicios de nuestra organización estén disponibles la mayor parte del tiempo y que una tercera entidad o un atacante de forma deliberada no intente perjudicar, ¿de acuerdo?, y que esa disponibilidad no se logre. Y un tercer elemento es la integridad. Buscamos que nuestros datos sean íntegros y que una tercera persona o una tercera entidad no modifique esos datos sin nuestra autorización y que no seamos conscientes de ello. Bien, si bien es cierto que tres objetivos de seguridad son estos tres elementos que comentamos, la realidad es que hoy en día la mayoría de los autores y la mayoría de los expertos en seguridad identifican que no solamente nos tenemos que limitar a conseguir confidencialidad, disponibilidad e integridad. Existen dos componentes más importantes, que es la autenticidad y el no repudio. Cuando hablamos de autenticidad, es un elemento básico, es decir, necesitamos autenticar la información o necesitamos autenticar que las entidades que se ponen a realizar una acción en nuestro sistema de información sean quienes realmente dicen ser. Ya estudiaremos en su momento cómo se puede autenticar a las entidades y cómo asegurarnos de que entidades no autorizadas están accediendo a nuestro sistema. Y también existe un quinto elemento, que es, por decirlo así, el quinto pilar de la seguridad, sería el no repudio. Esto hoy en día es un elemento básico. No puede ocurrir que en nuestra organización existan equipos o existan entidades realizando acciones y que esas acciones no queden registradas. Y ya no es que queden registradas, sino que esas acciones no puedan ser, una entidad no pueda denegar o no pueda decir que no ha ejecutado ciertas acciones que en realidad realizó. Es necesario imponer ciertos mecanismos para registrar qué acción ejecuta en nuestra organización una determinada entidad y que esa entidad no pueda negar haberlas hecho. Esto sobre todo es muy útil a la hora de auditar sistemas y peritar cuando ha ocurrido, por ejemplo, un ataque en una organización, auditar ese ataque y detectar qué equipos han ejecutado realmente el ataque, ¿de acuerdo? Es un paso fundamental. Bueno, cuando hablamos de confidencialidad, obviamente no hablamos de ocultar la información, ¿de acuerdo? Esto también tiene una segunda interpretación, y es que yo puede ser que quiera ocultar información que no quiera que sea vista por ciertas entidades, o solo controlar que algunas entidades accedan a mis datos personales, pero otras entidades no. Esto ya es entrar en el terreno de la famosa privacidad, ¿de acuerdo?
Ya hablaremos en su momento largo y tendido acerca de esto. Cuando hablamos de la integridad, como os comento, hablamos de que la información no sea modificada. Y aquí nuestro objetivo va a ser que no existan modificaciones no autorizadas de la información, ¿de acuerdo? Ya veremos en su momento cómo conseguir esto. Cuando hablamos de la disponibilidad, como indico, hablamos de conseguir que nuestros servicios estén siempre disponibles, o al menos que estén disponibles el tiempo que la organización desea que estén disponibles. Y en cualquier caso, tampoco, también tenemos que controlar que el servicio no sea denegado a las personas que tienen acceso a utilizarlo, ¿de acuerdo? Que ese es un tipo de ataque también muy básico. Por último, como acabo de indicar, la autenticidad no se refiere a que la información proceda de una fuente que realmente la generó, ¿de acuerdo? Veremos ya también cómo conseguir esto. Y por último, es un quinto elemento de la seguridad, es conseguir que las entidades no nieguen haber hecho acciones que han cometido, ¿de acuerdo? Pues ya estudiaremos en su momento cómo conseguir estos elementos. Como podéis observar, cada vez que nosotros decidimos aplicar seguridad a un sistema de información, perseguimos alguno o varios de estos elementos. Y lo interesante, y es el objetivo de esta asignatura, es que aprendáis y que conozcáis qué herramientas tenéis disponibles para conseguir cada uno de estos objetivos. Muy bien, esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.